usted, doctora Ana Paola, esto es la posibilidad de construir un acuerdo que le permita a este país, como un acuerdo nacional, forjar la ruta para la justicia agraria, que es forjar la ruta para la paz. Queremos hablar de 3 temas en específico a propósito de las discusiones que se han planteado en esta audiencia. El primero, el tema de los principios del derecho agrario; el segundo, el tema de las actividades agrarias; y el tercer tema, los asuntos agrarios. Y queremos empezar por el tema de los principios, que ha sido cuestionado en los últimos días alrededor del proyecto de ley, no de los principios en específico y en su redacción, elemento en el cual creemos que el debate legislativo puede permitir una mejor redacción, un mayor objetivo, una mayor concreción de estos principios. Pero los principios como mandatos de optimización del régimen jurídico son fundamentales en una jurisdicción que se acaba de crear. No podemos poner a funcionar una jurisdicción particularmente creada en el cuerpo constitucional, donde hemos demandado su especialidad y su contenido particular, si no la dotamos de unos principios que le permita a los operadores judiciales y en general a los operadores del derecho agrario lograr que los objetivos y los principios que han ilustrado el régimen agrario durante 100 años se puedan implementar. Y hablamos de principios tan enraizados en el régimen agrario como ese de la protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria. Principio que está en la Ley 48 de 1882, cuando se mandata al procurador a defender de oficio al colono, o que está en la Ley 136, cuando se dice que la función de la tierra es una función social, o principios como es que están en la Ley 160, de elevar el nivel de la calidad de vida de nuestros campesinos y campesinas, o que hoy está en el parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso. Estos mandatos de optimización, de interpretación, están además absolutamente en coherencia con los artículos 58, 63, 64, 65 y 66 de la Constitución Política. Parecieran las discusiones olvidar que tenemos un mandato constitucional que ordena que la producción de alimentos y de materias primas sea una actividad privilegiada. Y estamos hablando entonces de una jurisdicción y de unos principios que no solo materializan el acuerdo de paz, que hoy le permiten al país sistematizar y ordenar el régimen agrario para saldar de eso que hemos hablado, es una deuda histórica, pero en lo fundamental para decidirnos a cambiar el campo en Colombia, cerrar las brechas de desigualdad y, por supuesto, construir justicia. La ausencia de la justicia en el campo colombiano ha sido también el óbice sobre el cual se ha parado la violencia. La incapacidad de tramitar por las vías institucionales los conflictos, desde los más sencillos, los linderos, la cerca, hasta los más complejos, como las invasiones, son hoy el correlato de actores armados que siguen manteniendo el control de esas decisiones sobre nuestros conflictos. Démosle a la ciudadanía en el campo colombiano la posibilidad de contar con jueces especializados, autónomos e independientes que conozcan de sus conflictos. Y hablamos entonces de la actividad agraria. Y me permito hablar aquí del precedente judicial de nuestras altas cortes en relación de la actividad agraria. No es un conflicto simple por la tierra, es un conflicto donde la tierra representa el activo fundamental de la producción agropecuaria, donde la tierra es el elemento que caracteriza esas relaciones y las determina. La jurisprudencia en materia civil y contenciosa administrativa ha reconocido en amplitud el derecho agrario, y para ello me permito leer estos precedentes. Corte Suprema de Justicia 2023. El conjunto de normas del derecho privado o del derecho público que rigen a las personas, los bienes, los actos y las relaciones jurídicas en la esfera de la agricultura, o bien las normas que tienen por objeto inmediato y directo la reglamentación jurídica de la agricultura. Eso ha dicho la Corte Suprema de Justicia en el 2023, que es el derecho agrario. Consejo de Estado 2023. La existencia del derecho agrario se fundamenta en la regulación de las actuaciones administrativas relacionadas con la ordenación de la actividad rural y de aspectos que son objeto de una intensa intervención pública. El Estatuto de la Propiedad Agraria y la delimitación del marco en el que se puede adelantar la explotación económica. Corte Suprema de Justicia 2001.
Son entonces las relaciones de naturaleza agraria y no la condición de rural que tenga el predio lo que determina per se que los conflictos sustanciados alrededor de los asuntos agrarios sean de competencia de la especialidad jurisdiccional agraria. Esto es un precedente sostenido que quiero invocar en el seno del legislativo para la discusión del régimen agrario y que tiene que ver con la discusión que suscitó la jurisdicción agraria creada en el 89, que claramente establecía que los asuntos que se conocían no eran solo los de la tenencia de la tierra, eran los de la tenencia de la tierra y la producción agropecuaria, esas actividades que por su naturaleza, que por las brechas e inequidades entre los actores requieren no solo una regulación especial, sino una regulación que sume los esfuerzos de la regulación pública y de la regulación privada. La actividad agraria, como lo mandata el artículo 65 de la Constitución Política, no es solo una actividad de intereses privados, como no es solo una actividad de intereses públicos. Por eso el país creó la jurisdicción agraria. Mal haríamos en acotar o eliminar el ámbito de regulación en este proyecto de ley a la mera tenencia de la tierra, porque dejaríamos entonces desprotegidos los intereses fundamentales del Estado colombiano que están alrededor de la producción de alimentos y de materias primas. Esos asuntos entonces nos convocan hoy a que hablemos de la utilidad pública y el interés social. Y pareciera en esta discusión que olvidamos que la utilidad pública y el interés social de la actividad agraria no la crea este proyecto de ley, pese a que así la debe anunciar. Está consagrada en la Ley 160 del 94. Como alrededor de la pesca tenemos utilidad pública e interés social, declarada en la Ley 13 del 90. O en la adecuación de tierras, interés público y utilidad social, declarada en la Ley 41 del 93, o en las actividades de protección y de conservación del agua, declarada en la Ley 99 del 93. Nuestro régimen ambiental y agrario ha definido que los intereses superiores del Estado conducen a que las actividades que ellas regulan sean en efecto de interés social, de utilidad pública e interés social. ¿Cómo haríamos los proyectos de adecuación de tierras que tanto se nos convocan desde el sector agropecuario si no tuviéramos las facultades de allí donde necesitamos que el agua se regule, que el agua para riego o que el agua para drenaje tenga obras de infraestructura, si no tuviéramos la declaratoria de interés público y utilidad social? Y sirva esto para decir que no se trata de un mero interés de expropiación. Se trata de que las actividades que conducen al ordenamiento productivo y a potenciar la producción agropecuaria como escala fundamental de la economía tengan las formas y la viabilidad de hacerse. Preciso entonces que este gobierno, pese a que la expropiación agraria está allí, consignada desde 1996 en la Ley 74, ha adelantado el programa de reforma agraria más efectivo que hemos tenido en las últimas décadas a partir de la compra por oferta voluntaria de la tierra. Y hemos logrado que los propietarios entiendan que la redistribución de la tierra fértil e ineficientemente explotada es una causa común que nos sirve para hacer justicia, pero también, y en lo fundamental, para elevar el nivel de producción agropecuaria. Paso entonces a hablar de los asuntos agrarios. Cuando hablamos de los asuntos agrarios no nos estamos refiriendo a la expropiación. La expropiación en el proyecto de ley no tiene modificación alguna, salvo indicar que quien conocerá de la expropiación regulada en los artículos 32 y 33 de la Ley 160 es el Tribunal Agrario y Rural y no el Tribunal Administrativo. Cuando hablamos de los asuntos agrarios en el proyecto de ley nos estamos refiriendo a los proyectos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, los proyectos de deslinde de la nación, los proyectos de clarificación de la propiedad. Estamos refiriéndonos a procesos que el Decreto Ley 902 dejó al garete, como la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación de baldíos o de bienes fiscales. Nos estamos refiriendo a los procesos que resuelven la caducidad y la condición resolutoria. Una filigrana compleja del entramado administrativo que siempre fue, hasta el año 2017, de decisión de la administración. Y que siendo de decisión de la administración tenían un especial proceso de revisión en instancias judiciales. Incluso durante mucho tiempo la revisión se hacía en única instancia en el Consejo de Estado con un término de presentación de la demanda muy conciso de 15 días. Hoy lo que nosotros estamos proponiendo es que en efecto la administración recupere la facultad de decidir los procesos agrarios administrativos. Los procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados,
En muchos se nos ha dicho, la respuesta no está en la compra de predios, la respuesta está en la regulación de los bienes públicos, en particular de los baldíos. Si a la administración no se le otorga la facultad de recuperar los baldíos indebidamente ocupados, ¿cómo puede la administración avanzar en el proceso de ordenamiento de los bienes públicos? O si no tiene la administración la capacidad de resolver la revocatoria directa del acto administrativo que fue otorgado por condiciones de irregularidad o de ilegalidad, ¿cómo puede la administración entonces corregir sus propios actos? En efecto, todas estas decisiones administrativas contarán con revisión en instancia judicial, una revisión que será más expedita y más eficiente porque tenemos hoy una jurisdicción especializada para el asunto. Y queremos proponerle al Congreso de la República que discutamos proceso por proceso para desmontar los miedos, para desmontar los temores y para buscar una articulación que allí donde podamos encontrar que es necesario y fundamental que la decisión sea judicial, se mantenga, pero que allí donde necesitamos que la administración pueda avanzar, pues podamos hacerlo. Tenemos toda la disposición y creo que tenemos rutas precisas para eso, y lo digo aquí de manera clara. Hay angustias con el proceso de la extinción agraria del dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. Creo que en particular podemos revisar si ese proceso debe estar en decisión administrativa o en decisión por vía judicial. Como podemos revisar también si nuestra revisión judicial es una revisión a la que le podamos poner un término expedito para que los tribunales entonces acusen de manera pronta la revisión de nuestras decisiones administrativas. Hoy tenemos 4.000 procesos en los tribunales administrativos sobre asuntos agrarios, controles de nulidad, controles en revisión de las decisiones administrativas que deben hacer tránsito de conformidad con el régimen de transición a la jurisdicción agraria. Pero tenemos 51.000 procesos en la jurisdicción ordinaria que hemos caracterizado como procesos agrarios. No se trata de vaciar la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria tiene un universo de más de 387.000 procesos en despachos judiciales. Nosotros decimos que estos 51.000, más del 60% referidos a pertenencias agrarias, deben ser conocidas y estudiadas por los jueces. Y aquí se ha hablado de la SU 288 y creo que referimos en algún momento la T488, las decisiones de la Corte Constitucional sobre el régimen de baldíos. Qué importante traerlas acá, no como un mandato de negación de la jurisdicción agraria, sino como ese mandato al conjunto del Estado de ejercer una adecuada administración sobre los bienes baldíos de la nación. Y allí lo que hemos dicho es que los procesos por medio de los cuales debamos resolver si un predio es privado o público deban resolverse en sede administrativa, salvo cuando un juez ha proferido sentencia judicial de prescripción adquisitiva, parágrafo 2 del artículo 12 del proyecto de ley presentado por el gobierno. Estamos aquí haciendo lo que la DCU nos mandató, revivir de manera adecuada los instrumentos de administración de los baldíos, ejercer una adecuada administración y disponer de conformidad con las reglas de la sentencia de unificación cuando esos procesos tienen que ser resueltos por un juez de la República, salvaguardando la facultad de la administración frente a ellos. Y en ese sentido, decir, la jurisdicción agraria y su entrada en funcionamiento prontamente puede ayudarnos a que estos 55.000 procesos agrarios, procesos de pertenencia, reivindicatorios, deslindes y amojonamientos, más toda la revisión judicial que corresponde a las decisiones de la autoridad administrativa, puedan tener jueces especializados con un estatuto que nos permita compilar decisiones para hacer justicia agraria. Siempre tendremos entonces un control judicial y por supuesto tendremos conflictos de competencias, entre otros elementos suscitados por la forma en la que el tribunal de cierre fue diseñado en el acto legislativo, porque tenemos un tribunal de cierre en la Corte Suprema de Justicia, su Sala Civil y Agraria, sin perjuicio de las competencias que le competan al Consejo de Estado, lo que en efecto nos dice que después de nuestros tribunales agrarios y rurales tendremos que encontrar los mecanismos. Ahora hay que decir que en el desarrollo de la jurisprudencia en Colombia lo que hemos encontrado es que la justicia va encontrando sus propias formas y el gobierno nacional es consciente de que la entrada en funcionamiento de la jurisdicción agraria con el acto legislativo,
con el proyecto de ley estatutario que está en revisión de la Corte Constitucional, con principios, competencia y procedimientos claros, que es lo que le hemos propuesto al Congreso de la República, nos permitirá encontrar muy prontamente las salidas que la rama judicial permita construir en las decisiones de los tribunales, de los jueces y de las altas cortes para poder avanzar en nuestra implementación de la justicia agraria. La jurisdicción agraria va más allá del acuerdo de paz. La jurisdicción agraria le cumple al acuerdo de paz y a la declaración unilateral de Estado que ella representa, pero la jurisdicción agraria en lo fundamental le cumple a un anhelo del campesinado en Colombia, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, de los trabajadores agrarios, por encontrar un Estado, una institucionalidad presente que permita hacer decisiones que se tracen por la vía institucional, que permitan hacer justicia, que a cada cual se le resuelva en derecho y que comprenda y entienda que las brechas y las relaciones en un mundo olvidado con ausencia institucional deben reconstruirse de manera muy clara y muy precisa con el conjunto de esa institucionalidad, pero fundamentalmente con la labor que pueden y que hoy cumplen los jueces de la República. Los jueces de la República representan la dignidad de una rama, la dignidad de un poder del Estado que se ha permitido enfrentar los momentos más críticos de la violencia en Colombia. Pese a ello, no hemos logrado llegar allá con justicia agraria. Hoy queremos que sean los jueces de la República quienes levanten la bandera de la paz en el campo colombiano, con un gobierno dispuesto a construir con ellos las mejores relaciones de tenencia y de producción agropecuaria, para que Colombia sea la potencia agroalimentaria, para que los campesinos encuentren una respuesta del Estado, para que encontremos todos como país una salida a la reconstrucción de esta violencia, una salida hacia la paz, una salida hacia que Colombia realmente empiece a dignificar el anhelo de una nación unida, de una nación en justicia, de una nación que mira al campo y le permite hacer al campo ese anhelo de sueños, de conjuntos, de principios, la posibilidad de que el campo colombiano esté al frente de la economía, la posibilidad de que nuestros campesinos sean protegidos, la posibilidad de que este Congreso, la posibilidad de que este gobierno tracen la ruta para la paz y la reconciliación en el campo colombiano. Muchísimas gracias.